vamos a ponerle un nombre a esta temática, para aquellos que toman nota, y vamos a denominarla de esta manera: un solo Dios y un solo mediador. Un solo Dios y un solo mediador. Dios mediante, yo pretendo en 4 puntos explicar estos 2 versículos. Hay harto que decir de los 2 versículos. Yo les quiero pedir que ustedes estén muy compenetrados con lo que estamos diciendo. Estén muy atentos, por favor, y si es posible, tomen nota. ¿Por qué? Porque, si me permiten hacer una breve introducción, quiero decir algo como esto para introducirnos al tema. Es tan necesario el conocimiento de Dios en nuestra vida. Pero cuando hablamos de conocimiento de Dios, no estamos hablando de conocimiento intelectual. No nos interesa, y a Dios tampoco le interesa, en su primacía, que nosotros tengamos un conocimiento intelectual de lo que la Biblia dice. En otras palabras, nos sirve de mucho saber Biblia. Lo que necesitamos es un conocimiento espiritual de lo que la Biblia dice. Y cuando hablamos de conocimiento espiritual, no estamos hablando de nada místico. Estamos hablando de la revelación de Cristo a nuestra vida. Cuando decimos que es de vital importancia, que es sustancialmente importante tener revelación de Cristo, tener revelación de la obra de Cristo en la cruz, tener revelación del Evangelio, estamos hablando justamente de esto, hermanos, de tener un conocimiento que llega a nuestra vida, pero que no es un conocimiento que camina por la sendera de la gnosis, del conocimiento intelectual, sino que es un conocimiento que llega a nuestra vida a través del espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Cristo. Eso es lo que dice Efesios capítulo 1, versos 16 y verso 17, que es necesario que como redimidos estemos expuestos al espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo. Ahora, amados, amada iglesia, ¿por qué es tan importante este conocimiento revelado de Cristo? Porque nuestra vida en Cristo y todo lo que está en función de nuestra vida en Cristo tiene que tener una base. Quiero explicar lo que voy a decir. Nosotros no podemos adorar porque tenemos ganas de adorar. Nosotros no podemos adorar porque andamos con ánimo para adorar. Al Señor se le adora por algo mucho más profundo que un simple ánimo. Porque si somos honestos, hay días que no tenemos ánimo, ¿cierto? Hay días que no tenemos ganas. Hay días que no tenemos deseos de estar en la reunión. Y si nosotros centramos nuestra vida en lo que sentimos y en lo que nos sentimos, esa vida cristiana no existe para Dios. La vida cristiana bíblica es aquella que está fundamentada en las convicciones. Y las convicciones van a llegar a nuestra vida solamente por medio del conocimiento de Cristo. Amados, si vamos a adorar al Señor, lo tenemos que adorar desde el conocimiento revelado que tenemos de Dios. Si vamos a servir al Señor, vamos a servir en medio de los hermanos, si vamos a servir a la iglesia, ese servicio al Señor tiene que ser un servicio que esté fundamentado en el conocimiento revelado que tenemos de Cristo. No, nosotros no podemos centrar nuestro servicio en la iglesia en función de la animosidad que tenemos. No sirve. No sirve. Y hermanos, tenemos que ir creciendo y madurando. La iglesia bíblica tiene que tener un conocimiento del Dios que dice tener, pero no un conocimiento intelectual. Insisto, a mí no me interesa que usted sepa lo que el texto dice y se lo sepa de memoria. Aunque es bueno saberlo de memoria, es intrascendente para su vida espiritual. Lo que necesitamos es tener comprensión espiritual de lo que dice la palabra de Dios. Y esa comprensión espiritual va a llegar solamente mediante el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo y simplemente en el escenario del Evangelio.
si en este púlpito se predica otra cosa que no sea el Evangelio, los oyentes no van a quedar expuestos al poder del Espíritu de sabiduría y revelación. Porque es solamente el Evangelio de Cristo el que revela la justicia de Dios. Eso dice Romanos, que en el Evangelio, dentro del Evangelio, se revela la justicia de Dios para con los hombres. Entonces, cuando nos vamos a adentrar en estos dos versículos, pero hermanos, yo estoy introduciendo la temática con el ánimo de que usted pueda entender que no podemos perder el tiempo. No podemos perder el tiempo. Si usted hoy día vino, se levantó temprano, dejó otras cosas y vino acá, no podemos perder el tiempo. Este tiempo tiene que ser altamente provechoso para nosotros. Tenemos que, como una esponja, recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. Y eso depende de cada uno de ustedes. La actitud depende de cada uno de ustedes. ¿Cómo yo voy a enfrentarme al texto bíblico? ¿Con qué ánimo me voy a enfrentar? ¿Cuánto deseo tengo de que Dios me hable? ¿Cuánto quiero oír a Dios? ¿Cuánto quiero conocer a Dios realmente? Hermanos, si esto que yo estoy diciendo no está, somos un grupo de gente religiosa que llega aquí por la religión, que llega aquí a cumplir una liturgia, un culto, una forma de culto diferente a los cultos de la otra iglesia que están en este momento haciéndose. Pero eso sería religión. Y hermanos, ¿para qué vamos a seguir metidos en la religión si la religión nos dejó hasta aquí? Carlos Marx dijo que la religión es el opio de los pueblos, que la religión tiene la capacidad de alguna forma drogar nuestra mente y perturbarnos al punto de volvernos a todos gente sin voluntad que hace cosas sin saber y sin entender lo que está haciendo. No, la iglesia bíblica tiene que conocer al Dios que tiene. El redimido, la redimida, ese hombre, esa mujer que dice, a mí el Señor me arrastró de tinieblas a luz, tiene la obligación de parte de Dios de conocer a Jesucristo, de conocer a su Salvador. Y este es el libro que habla de tu Salvador. Y tú necesitas conocer lo que estos textos dicen. Pero insisto, no necesitamos un conocimiento intelectual. Necesitamos un conocimiento revelado de Dios. Amén, hermanos. Vamos a leer el texto. Dice, estamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 5 y versículo 6. Y les dije que pusiesen un título en la temática. Y el título va a ser Un solo Dios y un solo mediador. Y les dije además que pretendo, si Dios lo permite, en cuatro puntos explicar lo que los dos versículos dicen. Vamos a leer. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Vuelvo a leer. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Bien. El primer punto que vamos a tocar, si usted quiere ahí en su nota coloque número 1, letra A, el primer punto vendría siendo, hay un solo Dios. Y puede que esa frase entre nosotros no tenga mayor importancia. Puede que usted, que está tan familiarizado con el término Dios, puede que usted diga, pero hermano Víctor, sí sabemos que hay un solo Dios. Sí, pero eso ocurre aquí entre nosotros. En el escenario social la cosa es diferente. No existe un solo Dios. Para muchos no existe. Para muchos el Dios de la Biblia no existe. Para muchos el Dios de la Biblia es una falacia, es un invento de los hombres. Para muchos la Biblia fue escrita por hombres.
Y ellos ignoran que estos textos fueron inspirados sobrenaturalmente por Dios en escritores humanos, en 3 continentes diferentes, en un lapso de más de 1000 años, se escribieron textos que son todos congruentes y que todos son consecuentes y que hay una hegemonía de Génesis al Apocalipsis. Eso hace de este libro un libro sobrenatural. Hay un solo Dios, dice el apóstol Pablo. No hay más. Ahora, ¿por qué yo le digo que es importante ver este primer punto? ¿Por qué esta declaración del apóstol Pablo? Porque es Pablo el que está escribiéndole a un dirigente de una iglesia llamado Timoteo, a un hombre joven de unos 40 y tantos años, y le está diciendo: Timoteo, tú no tienes que olvidar esta verdad y esta realidad. Hay un solo Dios. Y yo insisto, hermanos, puede que esta frase a usted le suene muy familiar, le suene casi repetitiva, y quizás usted está diciendo: bueno, sabemos que hay un solo Dios. Pero, hermanos, realmente es necesario entender qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo. ¿Cuáles son las implicancias que hay frente a esta declaración de Pablo? La declaración es: hay un solo Dios. Todas las grandes culturas que han existido, las 7 culturas más grandes que han existido, todas han sido politeístas, todas, menos una, el pueblo de Israel. El pueblo de Israel fue siempre un pueblo monoteísta. Israel partió con un hombre llamado Abraham, que salió de tierra de los caldeos, de un pueblo llamado Ur. Y Abraham era de la cultura caldea, y en la cultura caldea habían por lo menos más de 200 dioses. Era una cultura politeísta. Y con Abraham Dios originó el pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel hasta el día de hoy es el único pueblo monoteísta. El Dios de Israel es el mismo Dios de los cristianos, con una gran diferencia entre los judíos y nosotros. Los judíos niegan que Cristo es Dios, y nosotros decimos que Cristo es verdadero Dios y verdadero hombre. 100% Dios, 100% hombre. Perfectamente Dios y perfectamente hombre. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Ahora, esta declaración del apóstol Pablo, hay un solo Dios, va en contra del pluralismo actual, que rechaza toda verdad que sea absoluta y exclusiva. ¿Sabe qué es lo que...? Si usted entiende esto, hermanos, primero, si usted entiende esto en términos intelectuales. Segundo, si usted recibe revelación de esto en términos espirituales. Y tercero, si esta revelación se vuelve carne dentro de usted, se vuelve carne y sangre dentro de usted, significa que usted va a empezar a declarar esta misma verdad en todas partes donde usted esté. Y usted va a empezar a decir: hay un solo Dios. Si usted empieza a decir en su grupo de trabajo que hay un solo Dios, si usted empieza a decir en la junta de vecinos que hay un solo Dios, si usted empieza a decir en medio de ese grupo de gente que lo rodea normalmente que hay un solo Dios, usted va a ser considerado como un hombre o una mujer intolerante. ¿Por qué? Porque hoy día muchos dicen: pero si todas las religiones conducen a Dios, si es el mismo Dios con diferentes nombres. El Dios de Mahoma es el mismo Dios de Buda. Y es el mismo Dios de los judíos, solamente que ha cambiado de nombre. Es el mismo Dios de los masones. ¿Por qué? ¿Por qué, me decía alguien en estos días, por qué los evangélicos son tan amigos de los masones? Porque es el mismo Dios. Y no, hermanos, no es el mismo Dios. Porque hay un solo Dios. Entonces yo quiero que, por favor, hermanos, lo primero que tenemos que entender es que declarar, entender y comprender por revelación, y declararlo además, que hay un solo Dios, significa atacar, escúcheme bien, significa atacar directamente el pluralismo actual. ¿Qué es lo que es el pluralismo? El pluralismo es un movimiento ideológico que está arraigado en la cultura posmoderna, sobre todo en nuestra América Latina, donde el pluralismo viene de la palabra plural, varios, donde
El pluralismo lo que plantea es que hay varios caminos para redimirse, hay varios caminos, varias opciones, hay varios dioses, y es bueno que nos abramos a este pluralismo, a esta variedad de género, a esta variedad de posiciones. Es que tú no puedes ser tan intolerante. Es que tú eres un cristiano intolerante. Me gusta el evangélico de allá, porque el evangélico de allá sí cree que los homosexuales pueden ser parte de la iglesia. Nosotros creemos lo mismo, pero no puede seguir siendo parte de la iglesia y seguir siendo homosexual. Tiene que ser cambiado y transformado por el poder de Dios. Y eso nos va a llevar a tener una posición frente al resto de intolerante. ¿Me está siguiendo, hermano? O sea, la declaración de Pablo es compleja. Porque es una declaración, por un lado, exclusivista. Pablo está diciendo, no existen más dioses. No existe Buda, no existe el Dios del que habla el Corán, de los musulmanes, no existe el Dios de los indios, no existe el Dios de la cultura azteca, no existe el Dios de los egipcios, no existe ni este Dios, 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 ni este Dios. Todos esos dioses que los hombres han levantado, el apóstol Pablo viene y dice, son mentira, son semidioses, son invención de la mentalidad humana y del paganismo del corazón del ser humano apartado de Dios. Porque en realidad hay un solo Dios. ¿Usted le dice amén a eso? Pero un solo Dios significa que tú y yo nos desmarcamos inmediatamente del pluralismo. Y vamos a ser considerados personas intolerantes, personas retrógradas, personas de pensamiento prehistórico, personas sin amor. ¿Usted está preparado para enfrentar eso? Porque eso significa creer que hay un solo Dios. Cuando yo tengo una conversación con los que me rodean, con mis conocidos, y ellos empiezan a hablar de este Dios y de este otro Dios y de este otro Dios, y yo sé que hay un solo Dios y yo no lo declaro por miedo a entrar en conflicto, yo tengo un problema. Y es que necesito que Dios encarne esta verdad en mi corazón. Amados, jóvenes, ¿hay un solo Dios? Pablo dice que sí. Y es una verdad exclusiva, porque está dejando fuera a todos. Está diciendo, ninguna deidad de las que existen puede ocupar el lugar que ocupa el Dios de la Biblia. Por eso es que muchos nos van a decir, ustedes se creen dueños de la verdad. Muchos nos van a decir que somos antiintolerantes y nos van a decir inclusive que somos exclusivistas, porque la declaración es una declaración por un lado exclusiva, porque Dios es el único Dios, pero al mismo tiempo es una declaración inclusiva. ¿Por qué? Porque si Él es el único Dios, como dice la Biblia, y todos los hombres son pecadores, y todos los hombres están lejos de Dios, porque eso dice Romanos 3:23, ¿cierto? Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Si todos los hombres están destituidos, fuera de la gloria de Dios, y Dios es el único Dios, entonces todos los hombres, la única oportunidad que tienen, la tienen con ese Dios. ¿Me está escuchando? Y en ese sentido la declaración es inclusiva, porque tiene acceso a este Dios la prostituta, el violador, el flaite, el campesino, el docto, el indocto, el negro, el blanco, el gordo, el flaco, la mujer, el niño, el anciano, el pobre, el rico, el millonario, el ateo, el agnóstico. Todos podrían ser salvos por este Dios, porque es el único Dios que existe. Amados hermanos, si no existiese este Dios, el ser humano no tendría ninguna posibilidad de salvación. Es el Dios de la Biblia el que abrió un camino del cielo a la tierra teñido en sangre
por medio de la muerte de su Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario. Hay un solo Dios. Acompáñeme a Romanos capítulo 3, verso 29. Yo espero que en su casa los hermanos estén tomando nota. Aquí los animo a tomar nota, hermano, háganlo. Romanos 3, 29 dice una pregunta que el apóstol Pablo está haciendo aquí. Hace dos preguntas en realidad. Dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Acuérdese que la expresión gentil hace referencia a todos los pueblos de la tierra menos el pueblo judío. ¿Se acuerda de eso, cierto? Porque los judíos llamaban al resto de las naciones gentiles. Pero gentil, ¿qué significa hoy día gentil? Amable, ¿cierto? ¿Alguien gentil? Es alguien amable. En la etimología de la palabra gentil es cerdo, perro. Porque los judíos tenían un alto concepto de ellos, porque ellos, según ellos, eran el pueblo de Dios y miraban al resto de los pueblos como gentiles, como perros y como cerdos. Acuérdense que ellos no comían cerdo porque lo consideraban un animal inmundo. Entonces lo que ellos estaban diciendo, el resto de los pueblos son inmundos. Y Pablo viene y hace una pregunta y hace una declaración contra el pensamiento judío. Y dice, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? Y después hace otra pregunta. ¿No es también Dios de los gentiles? Y responde, ciertamente, también de los gentiles. A eso me refería con que la declaración de Pablo acá en 2 Timoteo es una declaración, por un lado, exclusiva, porque él está diciendo que hay un solo Dios y que todos los demás quedan fuera, no son Dios. Pero es inclusiva porque si Él es el único Dios, a este Dios pueden tener acceso tanto judíos como gentiles. Y hermano, y esto es glorioso. Porque a este Dios pueden tener acceso los doctos y los indoctos. Puede tener acceso una persona altamente preparada en términos académicos y puede tener acceso un hombre totalmente ignorante, analfabeto, ignorante, carente de cualquier tipo de cultura. El uno y el otro tienen acceso a Dios por medio de la muerte de Cristo. Y el uno y el otro están totalmente apartados de Dios porque son pecadores. En ese sentido, la declaración de Pablo, por un lado, es exclusiva y por otro lado es inclusiva. ¿Se está entendiendo? No existen varios dioses, hermanos. No existen los dioses, el Dios de los judíos, el Dios del Islam, el Dios del budismo, el Dios de las chakras, el Dios de los mayas, el Dios de los egipcios. No existen los santos, que son tratados como divinidades. No existe la Virgen María tratada como una divinidad. No existe ningún líder religioso que hoy día esté ocupando el lugar de mediador entre Dios y los hombres. Eso no existe, es una mentira, es una falacia. Y probablemente los que escuchen este mensaje, los que lo vean en el video, les va a molestar lo que estoy diciendo, pero es lo que el texto dice. Hay un solo Dios. Iglesia, ¿y estamos preparados para defender esta posición? ¿Estamos preparados para morir a causa de esta declaración que hay un solo Dios? No existen varios dioses. Acompáñenme a Hechos, capítulo 4, versículo 12. Dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Se está hablando de Jesucristo. Jesucristo, les dije yo que es, en Jesucristo, escúcheme esto, en Jesucristo se cumple no es un fenómeno, es algo mucho más grande que eso, un milagro, es un milagro. En Jesucristo se cumple un milagro que se llama unión hipostática. ¿Qué significa qué es la unión hipostática? La unión hipostática es que Jesucristo es una persona
un ser que tiene doble naturaleza. Es 100% Dios y 100% hombre. Es verdadero Dios y verdadero hombre al mismo tiempo. No es 50% y 50% como un semidios griego. ¿Me están siguiendo, verdad? Es 100% y 100%. Y eso se llama unión hipostática o también se llama la encarnación de Cristo. Cuando la segunda persona de la Trinidad se hace hombre y se encarna como hombre y nace dentro de un bebé llamado Jesús, del vientre de una mujer llamada María, ese es Dios aquí en la tierra encarnado en el cuerpo de un hombre. Por eso que Jesucristo es 100% Dios y 100% hombre. De ese Jesucristo me está hablando Hechos 4:12 y dice, y en ningún otro hay salvación. Hermanos, y en ningún otro hay salvación. Ah, pero Víctor, oiga, pero quizás haya alguien por ahí piadoso en el mundo católico, piadoso, sincero, que está salvo. Si no es Jesucristo su Dios, no está salvo. Es Cristo y solo Cristo. Y todo lo que está fuera de Cristo está muerto. Vuelvo a leer el texto. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, o sea, en este planeta, dado a los hombres en que podamos ser salvos. El único nombre dado a los hombres en que podemos ser salvos es Jesucristo, 100% Dios y 100% hombre. Acompáñeme a Juan 1:1, que es el texto que hemos estudiado tantas veces, pero que es bueno repetirlo, donde dice: en el principio era el verbo. La palabra verbo en griego es logos, y logos es la segunda persona de la Trinidad. Logos ese es el que se encarnó dentro de Jesús, y dice: en el principio era el logos o el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Entonces Jesucristo es Dios. Y cuando Pablo está diciendo hay un solo Dios, está diciendo Jesucristo es ese Dios. Hermanos, el Dios de la Biblia no es el Dios de los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová, de hecho, se llaman testigos de Jehová. Y para ellos Jesucristo es un simple hombre. Y estamos leyendo que Jesucristo es el Logos encarnado. Verdadero Dios y verdadero hombre, 100% Dios y 100% hombre. Él es adorado como Dios. De hecho, estamos recién terminando el tiempo de adoración como iglesia y estamos adorando a Jesús como nuestro Dios y como el único Dios que la iglesia debiese tener. Por eso que tenemos que tener mucho cuidado con la idolatría. Y usted me va a decir, pero hermano Víctor, si nosotros nunca nos inclinamos delante de una estatua, nunca nos inclinamos delante de un santo. Sí, pero eso no es solamente idolatría. Usted se puede estar inclinando delante de un hijo. Usted se puede estar inclinando delante de su trabajo. Todo aquello que ocupa en tu corazón el lugar de Jesucristo es un Dios. Y tu actitud frente a ese Dios es idolatría. Y tú vendrías siendo el idólatra. Por eso es que tan importante la declaración de Pablo. Hay un solo Dios. Y como hay un solo Dios, Él es el único que puede salvar al hombre de sus pecados. ¿Cuántos dicen amén a eso? Letra B, o número 2. El segundo punto que quiero que veamos de lo que está diciendo 1 de Timoteo capítulo 2, versos 5 y 6. Hay un solo mediador, así dice el texto. Hay un solo mediador. Lo primero que vamos a hacer es entender la palabra mediador. La palabra mediador en griego es mesites, tal cual como suena. Anótela tal cual como suena. Mesites. Eso es mediador. Acompáñeme por favor a Hebreos capítulo 8, versículo 6. Dice el texto: pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. Estamos hablando de Cristo aquí, ¿ya?
Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo. O sea, el ministerio de Cristo es mucho mejor. Eso es lo que el texto está diciendo. ¿Cuánto es mediador de un mejor pacto? Establecido el pacto sobre mejores promesas. Y vuelve a aparecer la palabra mediador. Y yo le dije que la palabra mediador en griego era mesites. ¿Quién era un mesites, hermano? Un mesites no era simplemente una palabra. Un mesites era un cargo público que existía. Un mesites era una persona del sistema judicial griego. Y era una persona que intervenía, escuche bien la definición, era una persona que intervenía entre dos partes, entre la parte A y la parte B. Y el mesite se ponía al medio e intervenía entre las dos partes para restaurar la paz entre las partes, para llegar a un acuerdo entre las partes, para conciliar entre las partes. Ese es un mesites. Y para ratificar el pacto. Ese personaje existía en el sistema judicial griego. Había una persona llamada mesites y a él lo llamaban cada vez que había un problema de litigio, un problema de desaveniencia, un problema legal, a eso me refiero, entre la parte A y la parte B. Y tenía que él venir y él se ponía al medio y él tenía que lograr la paz, lograr el acuerdo entre las dos partes. Ese es un mediador, un mesite. Y Jesucristo, según la palabra de Dios, es el único mediador. Y en esto el mundo católico apostólico romano ha pecado gravemente. Y en esto el mundo evangélico ha pecado gravemente. Cuando algunos pretenden que María sea el intermediario entre Dios y los hombres, están levantando una herejía grotesca delante de Dios. Cuando algunos pretenden que hombres, comillas, santos, sean intermediarios entre Dios y los hombres, esto es falso. Cuando alguien pretende que un pastor, que un líder de una iglesia, que un evangelista, que un apóstol, que una pastora, que una profeta, que cualquier hombre sea un intermediario entre Dios y los hombres, eso atenta contra la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Yo puedo orar por usted. Y de hecho es mi deber orar por usted. Pero usted no me necesita a mí para que Dios lo oiga. Así como yo no necesito que usted intermedie entre Dios y yo. Porque yo tengo un mediador. Y ese mediador es la persona de Jesucristo. El redimido tiene un mesites, tiene alguien que se puso al medio entre las dos partes, entre el hombre y Dios. Y es Jesucristo, el mediador, el que logró reconciliar al hombre con Dios, el que logró hacer la paz entre el hombre y Dios, porque no había paz. Romanos capítulo 5 dice que el hombre es un enemigo de Dios. Hermano, ¿se da cuenta de lo profundo de lo que está diciendo Pablo, no? Ahora yo le quiero dar un poquito más explicarle un poquito más. Un mesites, para ser mesites, estoy hablando del término judicial, necesitaba conocer ampliamente la naturaleza del caso de la parte A. Y necesitaba conocer ampliamente la naturaleza del caso de la parte B. ¿Me están siguiendo? Porque si desconocía la naturaleza de alguno de los dos, no podía mediar. Necesitaba conocer ampliamente la naturaleza del caso de la parte A y necesitaba conocer ampliamente la naturaleza del caso de la parte B.
Por eso es que Jesucristo tiene dos naturalezas. Es 100% hombre y es 100% Dios. Como hombre, lo vamos a ver más adelante, tiene una capacidad empírica de entender y comprender a los hombres. ¿Por qué? Porque Él es hombre. Él vivió en esta tierra como hombre, Él tuvo miedo como hombre, Él tuvo temor como hombre, Él tuvo hambre como hombre, Él se cansó, él tuvo desánimo, Él lloró, Él estuvo triste. Él fue tentado en todo. Entonces conoce perfectamente la naturaleza humana porque es un hombre. Él se puede identificar con usted. Él ni siquiera, escúcheme bien, no estoy hablando de empatía. Él ni siquiera es empático. Él se hizo hombre para comprenderte empíricamente a ti. Por eso cuando tú vienes y le dices, estoy mal, estoy triste, Jesús sabe de qué le estás hablando. Cuando tú le dices, no puedo más, no tengo fuerzas, estoy confundido, tengo miedo, estoy siendo tentado, voy a pecar, Jesucristo te entiende completamente porque Él estuvo expuesto a todo esto. Pero al mismo tiempo Jesucristo es verdadero Dios. ¿Esto qué significa? Que Él tiene en su sustancia, en su persona, la naturaleza divina. Él es Dios y Él entiende y comprende perfectamente la naturaleza santa y perfecta del Dios santo. Y es en Él, en el único ser que existe que tiene doble naturaleza, donde el Dios santo puede abrazarse en un abrazo de amor eterno con el hombre pecador, pero solamente en Cristo. ¿Me está entendiendo? Por eso es que Él es el mediador. ¿Sabe? En el libro de Job, este hombre llamado Job, en un momento caótico de su vida, él pide y él dice, yo necesito un mediador. Pero lo dice de otra manera. Acompáñeme a Job capítulo 9, verso 33. Vamos a ir al libro de Job. Capítulo 9, verso 33. Dice, quiero que, para que usted entienda el versículo 33, usted lea conmigo el versículo 2. El 1 y el 2. Dice, respondiendo Job y dijo, ciertamente yo sé que es así. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Esa es la pregunta que Job hace. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Y si seguimos leyendo, dice, si quisiere contender con él, no le podrá responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. Después usted me sigue hasta el versículo 16. No, el versículo 15 dice, aunque fuese yo justo, sigue hablando Job, aunque fuese yo justo, no respondería, antes habría de rogar a mi juez. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad. Acompáñeme ahora al versículo 19. Y si habláremos de su potencia, por cierto fuerte, y si de juicio, ¿quién me emplazará? Verso 20. Si yo me justificare, dice Job, si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Si usted me acompaña ahora al versículo 29, dice, yo soy impío. Versículo 30, aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma,
Aún me hundirás en el hoyo, mis propios vestidos, mi propia ropa me abominará. Hermanos, todo esto que leímos es Job bajo convicción de pecado, mostrando que tiene muy claro que es un pecador, que es un impío, que no tiene cómo justificarse, que no hay nada bueno en él y que él no tiene cómo arreglar su problema con Dios. ¿Estamos de acuerdo con eso? Y llegamos al versículo 33, donde Job dice, mire, no hay entre nosotros árbitro. Esa es la palabra hebrea para mesites, alguien que hace arbitraje, alguien que arbitra entre la parte A y la parte B. No hay entre nosotros árbitro. ¿Entre quiénes, hermano, no hay árbitro? Entre el hombre y Dios. Porque hay un problema y el hombre está separado de Dios, el hombre es enemigo de Dios y necesitan un puente que los comunique, necesitan un mediador. Y Job dice, no hay entre nosotros árbitro. Mire, que ponga su mano sobre nosotros dos. Esto es extraordinario. Que ponga su mano sobre nosotros dos. Cuando Job dice esto, está haciendo referencia al momento en que el sumo sacerdote, escúcheme, ponía la mano sobre el pecador, el hombre pecador, y ponía al mismo tiempo su mano sobre el corderito que iba a ser sacrificado. Y se transfería la culpa del pecador sobre el corderito, y se transfería la perfección del corderito sobre el pecador, y esto lo hacía el sumo sacerdote. ¿Me están escuchando, hermanos? No se distraigan, ¿me están escuchando? Y esto lo hacía el sumo sacerdote, ponía la mano sobre ellos dos. Y aquí Job dice, no hay entre Dios y yo un árbitro, no hay alguien que haga, que se ponga al medio y haga de mediador. No lo hay en tiempo de Job, pero hoy día hay un mediador. Y el único mediador es el Señor Jesucristo. Yo noté algunas cosas que quiero leerlas, quiero que usted escuche. No venimos a Dios a través de ángeles. Tenga cuidado con lo que usted introduce en su casa. Tenga cuidado con la simbología que usted introduce a su casa. Tengan cuidado con tener en su velador, en su cómoda, en su arrimo, una pirámide, un ángel, un Buda, una mano de Diana. Tenga cuidado, porque hay un solo Dios. Nosotros no llegamos a Dios a través de ángeles, no llegamos a Dios a través de la Virgen María, no llegamos a Dios a través de santos que el mismo hombre ha levantado, no llegamos a Dios a través de pastores, no llegamos a Dios a través de iglesias, no llegamos a Dios a través de concilios y no llegamos a Dios a través de papas. Llegamos a Dios solamente a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Y tenemos que ser claros y categóricos, cordiales, amorosos, quebrantados y humildes, pero claros y categóricos en la defensa del Evangelio. La unión hipostática dice que Jesucristo tiene doble naturaleza. Por lo tanto, le permite mediar entre las dos partes porque conoce ambas partes. Es perfectamente Dios, conoce entonces la naturaleza divina, y es perfectamente hombre, por lo tanto conoce la naturaleza humana. Es el mediador de la salvación ante el único Dios. Escúcheme bien. Si existe un único Dios, entonces tiene que existir un único mediador. Y si existe un único Dios y existe un único mediador y usted es único, la salvación que Cristo le dio también es única. ¿Me escuchó? Mis hijos, mis 3 hijos, no pueden vivir la fe con mi fe. No se equivoque. Si usted ve a su hermano apartándose del Señor, dígale algo. Si usted ve a su hijo apartándose del Señor, dígale algo. Si usted ve a su mamá apartándose del Señor, dígale algo. No se quede callado, porque la salvación que usted tiene no se la puede dar a nadie, porque es una salvación única, porque el Dios que tenemos es único y el mediador que tenemos es único. Entre nosotros no existe el nepotismo.
¿Qué es el nepotismo? Cuando un pastor ya está viejo y va a dejar la iglesia, llama a su hijo y lo deja a él, o llama a la hija y lo deja a él. Eso no existe, eso no es bíblico. Eso no corresponde. Y lo dejo ahí, ¿por qué? Porque bueno, es que mi hijo es parte de la familia pastoral, entonces tiene la fe nuestra. No, nadie tiene la fe de nadie. Nosotros hacemos uso de una fe que Dios pone en nuestro corazón. La fe que yo tengo no la puedo compartir con Antonia. Si Antonia no ama al Señor con todo el corazón, se va a perder. Y va a ser triste para mí, pero se va a perder. Él es el mediador de la salvación ante el único Dios. ¿Dicen amén a eso? El concepto de mediador también implica el concepto de que Él es el garante del nuevo pacto. Eso fue lo que leímos, que Él es el mediador de un nuevo pacto, pero este pacto está fundamentado sobre mejores promesas. Él no solo es el mediador, va implícito este otro elemento. Él garantiza la mediación. Él logra mediar entre Dios y el hombre, y una vez que el hombre cree en la muerte de Cristo, Cristo viene a morar dentro de nosotros por medio de la presencia del Espíritu Santo y viene a quedarse dentro de nosotros y nos sella con el Espíritu Santo y viene a morar dentro de nosotros y nos sella porque somos posesión adquirida de Dios, le pertenecemos a Él. ¿Y sabe por qué el Espíritu Santo se queda dentro de usted? Para garantizar la mediación. Por eso es que la Biblia habla de que el Espíritu Santo es el sello, tiene un sello, que es las arras. La palabra arras significa garantía o garante, que es las arras de la posesión adquirida. La posesión adquirida soy yo y usted. Fuimos adquiridos por sangre. Fue puesto el Espíritu Santo dentro de nosotros para asegurar la mediación entre Dios y usted. Dios se hace hombre en Cristo. Amén. Y los hombres alcanzan la vida eterna solamente en Cristo. El mediador, que es Jesucristo, nos acerca a Dios en Él. ¿Me está escuchando eso? De nuevo, el mediador, ¿quién es? Jesucristo. Nos acerca a Dios, pero en Él, dentro de Él. El mediador nos posiciona en Él. Y el mediador nos reconcilia con Dios en Él. Si usted no está en Él, usted no está ni reconciliado, no tiene la posición de hijo de Dios y usted no está cerca de Dios. Pero si usted está en Cristo, no si usted estuvo el año pasado en Cristo, si usted está en Cristo, usted en Cristo fue acercado a Dios, en Cristo fue posicionado como hijo de Dios y en Cristo fue reconciliado con Dios. Porque Él conoce perfectamente las dos naturalezas, porque Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Quiero que me acompañe a Hebreos capítulo 4, versículo 15. Quiero darle una base bíblica de lo que yo le estoy tratando de enseñar. Vamos a leer el 14 para entender el 15. Vamos a leer el 14. Trate de no distraerse, hermano. Trate de estar muy atento a lo que estamos hablando. Dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. Hay un solo hombre que traspasó los cielos. ¿Cierto? ¿Cuál es? Jesús, aquí lo dice. Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos nuestra profesión. La palabra profesión, usted tiene que entenderla como nuestro llamamiento, el llamado de Dios, retengámoslo. Verso 15. Porque no tenemos un sumo sacerdote. ¿Cuál es el sumo sacerdote? Jesucristo, ¿cierto? Ya. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras
A ver, ¿qué dice el texto? El sumo sacerdote, ¿quién es? ¿Y se compadece o no se compadece? ¿De qué? De nuestras debilidades. Sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. ¿Qué pasó con Jesucristo? Dice que nunca pecó, sí, ¿cierto? Fue tentado, pero nunca cayó en pecado. Ya, pero al ser tentado en todo, José Miguel, ¿te entenderá? ¿Se podrá compadecer de ti? Al ser tentado en todo, Yorkie, ¿la entenderá a usted? ¿Se podrá compadecer? Y si yo sigo preguntando uno por uno, la respuesta va a ser sí, sí, sí. ¿Por qué? Por esta razón Jesucristo vivió como hombre. Si usted lee los evangelios se va a encontrar con que murió su amigo Lázaro y lloró amargamente. Entonces, ¿sabe lo que es el dolor emocional? Fue traicionado por uno de sus mejores amigos, Judas. Otro de sus mejores amigos lo negó. ¿Sabe lo que es la soledad, la desolación? ¿Sabe lo que es el dolor? ¿Sabe lo que es la angustia? ¿Sabe lo que es el cansancio? Se quedó dormido en la barca porque ya su cuerpo no daba más. ¿Sabe eso? Se enfrentó a Satanás y sabe lo que es enfrentarse a Satanás. Tuvo miedo en Getsemaní y dijo: Señor, pasa de mí esta copa. Por lo tanto, Él sí nos puede entender. ¿Por qué te apartas del Señor, hermano? ¿Por qué te apartas del Señor, hermana, si el mediador que tenemos es suficiente para nosotros? Sabe que si viene hoy día, no sé, por la Valentina, y me dice, hermano Víctor, cuando traje al mundo a la Sofía, yo sentí esto, tuve este dolor, sentí esto, las contracciones me produjeron esto, y me cuenta todo lo que ella sintió, y después me pregunta, ¿me entiende, hermano Víctor? Yo no tengo idea de lo que es una contracción, pues, hermano. No sé. Pero, hermana Marlene, ¿usted la entendería? Usted sí. ¿Por qué? ¿También estuvo embarazada? ¿También tuvo un hijo? Natalie, ¿la entenderías? ¿Por qué? ¿También estuviste embarazada? ¿Y tuviste un hijo? ¿Tuviste contracciones? ¿Tuviste dolor? ¿Entiende? Jesucristo es el único que puede comprenderte y que puede llevar tu causa delante de Dios y decirle: Señor, perdónalo, es débil. Señor, fortalécelo, está confundido. Señor, dale fuerzas porque ya no las tiene. Señor, protégelo porque o llénalo de valor porque es un cobarde. Y yo sé lo que es eso. Si yo tuve miedo, yo tuve lágrimas, yo sentí dolor, a mí me traicionaron, a mí me dejaron. Lo dice el texto. Se compadece de las debilidades del hombre. Todos los hombres que vienen a Dios, hermanos, deben hacerlo solamente a través de Jesucristo. Si Jesucristo no, y por eso es que ustedes ya llevan años conmigo y ven que yo soy en eso inflexible. Si Cristo no está, no hay nada. Aunque sea una persona bonachona, de muy buenas intenciones, muy sincero en sus intenciones, si no está Cristo, esa persona está sinceramente engañada. Porque la única forma de acercarnos a Dios es por medio, a través y en Cristo. Hebreos 9:15, acompáñenme por favor. Dice el texto: así que por eso es mediador, otra vez, mesites, de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, la muerte de él,
para la remisión significa enviar lejos, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados, o sea nosotros, recibamos la promesa de la herencia eterna. Acompáñenme ahora a Hebreos capítulo 12, versículo 24. Hebreos 12, 24. Mire, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, otra vez, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Está claro entonces que hay un solo Dios? Hermanos, hay un solo Dios. Y consiguientemente hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Pero si seguimos leyendo el texto, nos vamos a encontrar con el punto 3, o letra C. Ese mediador pagó nuestro rescate. Ese mediador pagó nuestro rescate. Lo primero que quiero explicarle, hermano, ¿sabe a cuántos predicadores yo he escuchado decirle a la gente: Cristo murió en la cruz y Cristo pagó el precio a Satanás para que tú seas libre? Ya se le pagó al diablo para que tú seas libre. Hermano, eso es falso. Es falso. Satanás no tiene nada que ver en este problema. Si el problema es entre el hombre y Dios, el hombre es enemigo de Dios, el hombre está separado de Dios, el hombre aborrece a Dios, la mentalidad del hombre no quiere hacer la voluntad de Dios y tampoco puede hacer la voluntad de Dios. El hombre nace muerto en sus delitos y pecados, nace totalmente separado de Dios. El problema que el ser humano tiene no es con Satanás. ¿Con quién es? Con Dios. Entonces lo primero que quiero decirles es que Jesús no pagó el precio a Satanás. El rescate fue que Él se entregó a la misma muerte delante de Dios. El precio se le pagó a Dios. Y el precio que se pagó por su rescate, hermana, por su rescate, hermano, fue la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo se derramó en la cruz, no para Satanás, no para los hombres, sino que para Dios, porque el que reclamaba sangre era Dios. Acompáñeme a Marcos, capítulo 10, verso 45. Marcos 10, 45. Porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. ¿Quién pagó el rescate? Cristo. ¿Con qué? Con su sangre. Pero para pagar con sangre, ¿qué tuvo que pasar? Tuvo que morir en la cruz y derramar su sangre. Hermanos, la preposición por, en nuestro idioma español, muchas veces significa finalidad. Por ejemplo, mire, voy por la guitarra. Entonces, muchas veces la preposición por significa hacia. Voy por la guitarra o voy hacia la guitarra. Pero en la Biblia, por no significa eso. En la Biblia, la preposición por en griego es hiper o uper. Se escribe H-Y-P-E-R, hiper. O también se escribe H-U-P-E-R, uper. Y significa en lugar de y en nombre de. Cuando decimos que Cristo murió por nosotros, estamos diciendo que Cristo murió en lugar de nosotros o en nombre de nosotros. Esta expresión judicial en nombre de significa de acto presente. Esto significa que Él al morir por mí, en mi nombre, era como que yo estaba muriendo en la cruz. ¿Se entiende? En la cruz, Dios hace una provisión y Él provee el rescate por todos los que creen.
Y ese rescate fue la muerte de Cristo. Por eso es que Jesucristo es el único mediador. Tenemos que sacarnos de la cabeza las ideas evangélicas de que podemos hacer sacrificios para Dios, de que podemos hacer cosas grandes para Dios, de que podemos, mientras más cosas hacemos para Dios, mejor estamos con Dios. Eso es falso. Así como existen las mandas católicas, existen las mandas evangélicas. Todo lo que viene a nuestra vida es por gracia. Y nada de lo que llega a nosotros, ni el oxígeno que está entrando a tus pulmones, te lo mereces. Y está entrando por gracia. Porque Dios es bueno, porque es altamente misericordioso. En la cruz Dios hace una provisión necesaria, pagando el rescate por todos los que van a creer. El texto, acompáñeme de nuevo a 2 de Timoteo. Perdón, a 1 de Timoteo. Capítulo 2, versos 5 y versos 6. Estoy en el 6, perdón, en el 6. Dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos. Se dio, hermano, escuche, se dio a sí mismo. Y hermanos amados, yo lo lamento que tengan que oír este mensaje siempre y a algunos de ustedes les aburra. Pero no hay otro mensaje que predicar y no hay otra cosa que enseñar, porque solamente el Evangelio va a producir en nosotros los cambios de vida que necesitamos. Mediante la sobrenaturalidad del Espíritu de sabiduría y revelación en Cristo Jesús. Aquí dice, el cual se dio a sí mismo. Eso quiere decir que la muerte de Cristo es totalmente sacrificial. Esa expresión se dio a sí mismo. ¿Sabe cómo aparece en griego? Esa expresión se dio a sí mismo en rescate. Toda esa frase, se dio a sí mismo en rescate. Toda esa frase en griego es una sola palabra. Antilutrón, que es una palabra compuesta de anti y de lutrón, que viene de lutrosis. ¿Me está siguiendo? Toda esa expresión, se dio a sí mismo en rescate, esa expresión en griego es antilutrón. ¿Y sabe lo que está diciendo? Que él no pagó el rescate con algo que tenía. Él fue el pago del rescate. ¿Me entendió? No es que él sacó de su maletín una cantidad de algo para pagar por usted. No. La palabra no es lutrosis, es antilutrón. Y antilutrón es que se dio a sí mismo. No pagó algo, sino que se convirtió él mismo en la víctima y en el pago por nuestro rescate. Por eso es que lo hace el único mediador entre Dios y nosotros. Y cuarto punto y final, para ir terminando. Dios le está hablando algo, ¿no? Seguro que Dios le está hablando, hermano. Yo estoy hablando, pero Dios le está hablando a usted. Dios te está mostrando la profundidad de lo que estamos conversando. Usted que está oyendo en su casa, ¿está entendiendo la profundidad de lo que estamos hablando? Estamos simplemente escarbando dentro de 2 versículos. Y miren la riqueza que hemos extraído de ahí. Miren la profundidad de los textos bíblicos. ¿Sabe por qué es importante esto? Porque nuestras vidas tienen que soltarle la mano a la mediocridad. Si usted comprende la profundidad de lo que estamos hablando, usted tiene que dejar de ser tan mediocre para seguir al Señor. Si usted comprende la profundidad de lo que estamos hablando, nuestra adoración debiese ser inyectada, vigorizada por esta misma revelación. Si Dios nos está hablando realmente a nuestra mente y a nuestro corazón, debiese producirse un espíritu de servicio riguroso, fehaciente, amoroso, cargado de gracia por mis hermanos. ¿Por qué necesitamos cuerda para funcionar? ¿Por qué necesitamos cuerda para funcionar? ¿Sabe cuál es la respuesta?
¿Me entiende la expresión cuerda para funcionar? ¿Se acuerdan? Los de mi generación, ¿se acuerdan que habían unos soldaditos cuando éramos niños? Y que se les daba cuerda. Un tamborcito, un soldado con un tambor, ¿se acuerdan de ese juguetito? Y se les daba cuerda. Y una vez que uno llegaba al máximo, la cuerda empezaba a girar y el tamborcito empezaba. Y caminaba el tamborcito. Y cuando la cuerda se acababa, el tambor... ¿Y qué había que hacer de nuevo? ¿Por qué funcionamos así? La respuesta es una sola. Porque usted no está entendiendo el Evangelio. Usted necesita la huasca de la religión. Porque con la huasca de la religión usted funcionaba. El miedo a los líderes, ahí funcionaba, ¿se acuerda? Pero ahora en la gracia, en el amor de Dios, en el favor de Dios, no funcionamos. Y debiese ser al revés, porque la gracia de Dios es para capacitarnos para vivir de acuerdo a esta revelación. Si yo estoy siendo impactado por el Evangelio, mi vida también, ese impacto tiene que materializarse en mi propia vida. No puedo seguir siendo mediocre. Le voy a poner, quizás no me está entendiendo, pero déjeme darle un ejemplo más vulgo, más práctico. Si usted va a un trabajo, lo contratan en un trabajo, y lleva ahí 1 mes, 2 meses, y a los 2 meses a usted el trabajo no le gusta. No le gusta el grupo de trabajo, el equipo de trabajo no le gusta, hay un tipo muy pedante, hay otro que nunca saluda, hay otro que siempre lo culpa a usted de todo. Entonces usted se le empieza a generar un estrés laboral. El jefe también es de poco accesible. Y las tareas, las funciones que usted está realizando no eran las que usted esperaba hacer. Entonces 1 mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses. En el 5.º mes usted ya se levanta sin ganas, ¿cierto? Y usted va al trabajo porque hay que llevar plata para la casa. Pero allá está y espera que el día pase rápido, sea a las 5 de la tarde para irse porque está colapsado. Pero si usted está en un trabajo donde el jefe es accesible, donde el jefe lo potencia a usted, donde el equipo de trabajo es extraordinario, se compatibilizan, están perfectamente amalgamados y funcionan como reloj suizo, y donde las funciones que usted está realizando lo tienen contento porque usted está pudiendo desarrollar toda su experticia, su experiencia y su formación académica. Mi pregunta es, ¿cómo se levanta usted para ir al trabajo ese día? ¿Ah? Con ganas, ¿cierto? Porque es una experiencia, un día nuevo de un lugar donde está muy bien. ¿Me entendieron el ejemplo? Mi pregunta es, ¿cuál de las dos es tu relación con Cristo? ¿Usted sigue a Cristo pateando piedras? ¿O sigue a Cristo reverdecido, impactado por lo que pasó en la cruz? Entendiendo que Él no pagó con algo por usted, sino que Él pagó Él mismo, se entregó Él mismo, murió Él mismo, derramó su propia sangre para que usted hoy día sea hijo de Dios y usted pueda tener asegurada la vida eterna. Pero eso tiene que producir en mí una actitud correcta, tiene que producir en mí un espíritu de adoración ferviente fundamentado sobre el conocimiento que tengo de la muerte de Cristo en la cruz. Y tiene que producir una actitud correcta de servicio, de amor, de entrega, de compromiso, de estar dispuesto de llegar hasta las últimas consecuencias por este ser extraordinario llamado Jesús de Nazaret. ¿Me está entendiendo? Yo tenía un compañero de trabajo que le gustaba tanto lo que hacía conmigo y él tenía cáncer. Y había momentos que yo le decía, pide licencia, ¿por qué vienes a trabajar? Te quejas todo el día, yo veo que te cuesta caminar, ya ni siquiera vas conmigo a comer al casino, porque no se cansaba en ir y volver. Y la respuesta de él era, es que me gusta la pega, que me gusta estar aquí tengo vida, me gusta trabajar contigo,
Mi jefe es encallado. Estoy hablando de algo totalmente natural, intrascendente. Hermano, ¿qué pasa con usted? ¿Qué pasa con el entendimiento que tienes de la obra de Cristo en la cruz? ¿No es suficiente para revitalizar tu vida? Número 4, y termino. La expiación es el testimonio dado por Cristo, porque 1 Timoteo capítulo 2, versículo 6 dice, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, y termina diciendo el texto, de lo cual se dio testimonio a su tiempo. Y yo lo estoy diciendo que el número 4 es la expiación, la palabra expiación significa perdón, es el testimonio dado por Cristo. Hermanos, la cruz, que para muchos es símbolo de vergüenza, de fracaso, de derrota, de escándalo. Para muchos piensan eso de la cruz. La cruz en realidad es figura de victoria, de poder, de perdón y de amor de Dios. La cruz es el testimonio de la obra redentora de Cristo. Lo que pasó en la cruz testifica que Cristo te ama. Lo que pasó en la cruz testifica que Dios te perdonó porque Cristo murió en tu lugar y que tú estás perdonado. Tú no necesitas encerrarte con un cura en un confesatorio a confesar tus pecados. Tú simplemente tienes que en silencio en tu pieza doblar tus rodillas y abrir tu corazón. Y el perdón que Cristo ganó en la cruz del Calvario se hace vigente en tu propia vida. La cruz es el testimonio de la obra salvadora y redentora de Dios sobre usted y sobre mí. Acompáñeme a Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4, versículos 4 y versículo 5 dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, porque acuérdense que lo que decía en Timoteo capítulo 2 era que se dio testimonio a su debido tiempo, ¿se acuerda? Hermanos, ¿se acuerda de eso? Y ahora acá dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. A ver, Dios envió a su Hijo, 100% Dios, nacido de mujer, 100% hombre. ¿Se da cuenta? Dios que es un ser infinito, que es un ser invisible, que es un ser inmensurable, Dios envió a su Hijo, y su Hijo es Jesús, que es 100% Dios, nacido de mujer, 100% hombre, y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Cristo murió a su debido tiempo en la cruz con el propósito de cumplir el plan redentor de Dios y de hacer que hoy día usted sea una hija y sea un hijo de Dios. Y termino con este versículo, Primera de Juan, capítulo 4. Verso 10. En esto consiste el amor. No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces termino diciendo que su obra en la cruz es un testimonio elocuente del amor de Dios. Hermanos,
¿Hará falta que crezcamos en el amor? ¿O estaremos altamente crecidos en el amor? ¿Hace falta que yo crezca en el amor? ¿Hace falta que usted crezca en el amor? Y si la obra de la cruz es el testimonio elocuente del amor de Dios, o sea, la cruz habla elocuentemente de cuánto Dios te ama. Porque, hermano, mira, te ama tanto. Hermano, yo quiero que entienda esto antes que nos vayamos. Te ama tanto que estuvo dispuesto a castigar a su propio hijo para perdonarte a ti. Yo no sé cómo explicar eso. El amor de Dios, de hecho la Biblia dice que es demasiado alto, demasiado ancho, demasiado profundo, no tiene límite. Entonces es inexplicable, hay que vivirlo, hay que experimentarlo. Pero quiero que vuelvas a entenderme esto. Te ama tanto que estuvo dispuesto, conociéndote, porque Él te conoce. No, hermano, nosotros no nos conocemos a la perfección. Así que todos nosotros nos podemos llevar sorpresas entre nosotros. ¿Estamos de acuerdo, cierto? Pero Dios te conoce a la perfección. Dios contigo no se lleva sorpresas. Sabe quién eres. Sabe el canalla que yo soy. Sabe el traidor que yo soy. Sabe el desleal que yo soy. Sabe quién yo soy. Y me amó tanto que estuvo dispuesto a castigar hasta la muerte a su propio hijo para perdonarme a mí. Padre, hay un solo Dios y ese Dios es usted, Señor. Señor Jesús, hay un solo mediador y ese mediador es usted, Señor. Se pagó un solo rescate y ese rescate lo pagó usted, Señor, ahí en la cruz. Se entregó a sí mismo por nuestros pecados en lugar de nuestras transgresiones. Y la cruz, Señor, es el testimonio elocuente del perdón, del amor y de la gracia tuya. Corre nuestros velos de tinieblas. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento. Que tanto los que estamos acá como los que van a ver este video y van a escuchar este audio sean bendecidos. Arrastra de tinieblas a luz a los que han de ser salvos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El Dios de paz bendiga sus vidas. Hay un día lindo, así que tengan una linda tarde.